Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y traemos esta invocación que encontramos en el texto del libro, justamente porque también en el desarrollo de la lección que vamos a revisar, nos habla de que no debemos preocuparnos de qué decir, de qué hacer, ni de qué pensar. Es simplemente ponernos en la mano del Espíritu Santo, tener la capacidad de escuchar su guía y solamente ser un instrumento de aceptación, de acogimiento, para poder transmitir y expandir todo aquello que somos a través de esta hermosa lección que vamos a revisar. Mi única función es la que Dios me dio y mi función y mi felicidad son una. Dos ideas de dos lecciones anteriores en este segundo repaso que está comprendida en la lección 83 de un curso de milagros, hoy abordada aquí a continuación con el maestro Rodrigo Calderón desde Bolivia, quien ya lleva más de 5 años en lo que es el estudio y la extensión del curso. Maestro, nuevamente muy agradecido aquí en Cuánticamente con Katy García. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Qué lindo volver a reunirnos. Es siempre hermoso verte, ver toda la dulzura y el amor que extiende esa hermosa sonrisa que tiene usted, maestra, y sentirnos unidos con todos en este preciso momento de paz, de entrega total, de aceptación y sobre todo de extensión, ¿no? De poder extender aquello que llevamos dentro de nosotros todos, todos que somos uno en este camino hermoso. Gracias otra vez. Amén, así es. Maestro Rodrigo, si tuviese que darnos, por ejemplo, un objetivo para introducirnos a este tema que tú sientas que tiene esta lección en particular, la 83, que comprende la lección 65 y 66 del curso, ¿qué nos puedes compartir? Bien, yo creo que uno de los objetivos primeros de todos nosotros que hemos abierto alguna vez este libro como resultado de una búsqueda permanente de algo que ni siquiera de inicio sabemos qué es lo que estamos buscando, sentimos que algo nos falta, ¿no es cierto? Y muchos hemos empezado con la idea de buscar la felicidad a través de cualquier camino, ¿no? Dentro de ellos un curso de milagros. Quiero ser feliz, ¿no? En la dimensión, obviamente, de lo que conceptualizábamos antes como felicidad. El tener, como dice la lección 65, nuestros propios conceptos de la felicidad, ¿no? Nuestras propias metas personales, en las que depositábamos la idea de que cuando llegue a esto o cuando consiga aquello, voy a ser feliz. Entonces siempre hemos creído de que la felicidad es algo que tenemos que alcanzar, es algo que tenemos que conseguir. Y a partir de depositar en ídolos nuestra felicidad, ¿no? Y esto pasa por todo, ¿no? No solamente por cosas buenas, también por cosas malas en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Cuando consiga aquello, o cuando tenga esto, o cuando haya culminado esta etapa, sí voy a poder sentirme pleno, satisfecho. Entonces, lo hermoso de estas lecciones, de estas 10 lecciones que estamos repasando ahora, justamente es el que nos da la idea clara de qué es la felicidad, ¿no? Y la felicidad, pues, no es algo que tenemos que buscar, simplemente es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Y como nos dice una de las dos lecciones que estamos repasando con esta lección 83, eh, eh, la función que tenemos encomendada por Dios, si bien en una lección anterior nos dice que es el perdón, en esta lección nos dice que esa función está estrechamente ligada a la felicidad, ¿no? Y que la única forma en que podemos alcanzarla
es despojándonos de esas cosas que nos impiden justamente ver la felicidad de nosotros mismos, ¿no? Esas metas propias que, que solamente auguran la luz que podemos alcanzar a partir de ir dejando de creer que nosotros merecemos ser felices o que nosotros en medida de ciertas actitudes de sacrificio o de dejar ciertas cosas, vamos a alcanzar la felicidad, ¿no? Esa es la propuesta hermosa de Jesús que nos dice permanentemente en el libro que la felicidad no implica despojarnos de algo. Tengo aquí varias preguntas que digamos que sustraje de varios estudiantes en este caso y me voy a permitir leerte algunas para que por favor y van quizás muy reflejadas con este tránsito que estamos haciendo obviamente de un sistema de pensamiento caótico a otro sistema de pensamiento, que es lo que nos propone el curso. Por ejemplo, una de las preguntas que tengo aquí es ¿cómo puedo reconocerla? O sea, ¿cómo puedo reconocer mi función en medio de tantas ocupaciones de este mundo que parecen tan alejadas del espíritu? Bien, un poco, o sea, bueno, no un poco, sino claramente en la lección 62, si no me equivoco, nos dice que nuestra única función es el perdón, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poco desde el ego esta lección, esta enseñanza, asumimos una carga de responsabilidad un poco complicada, ¿no? Que no todos en algún momento estamos dispuestos a aceptar, ¿no? O sea, ok, yo me convierto en el salvador del mundo y tengo la función porque el plan de Dios, que es el único que va a tener éxito, me pide que yo tengo que perdonar. O sea, me hago muy protagonista del punto, pero no sé si tengo esa capacidad, porque no nos olvidemos de que podemos tener toda la intencionalidad de aceptar el perdón como la llave de la felicidad, pero no todos estamos dispuestos a hacerlo, porque creemos todavía de que el perdón corre por nuestra cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar. Entonces, el curso es muy claro, ¿no? Nos dice, lo único que tenemos que elegir es el intérprete. Y eso es lo que tenemos que perdonar, ¿no? O sea, cuando estoy escogiendo con el intérprete equivocado y para hacer que haya la corrección del pensamiento para tener el intérprete adecuado de la aparente situación. Entonces, es ahí donde nosotros nos enfocamos en que parecería que fueran difíciles algunas cosas que tengo que llevar al perdón, ¿no? Porque todavía creemos que es algo que es por nuestra cuenta. Y eso me lleva justo a otra pregunta que tengo aquí, porque dice, ¿por qué entonces parece que cumplir con mi camino espiritual a veces se siente difícil o incluso doloroso? Y esto lo he hablado con varios estudiantes, maestros, y bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando sientes que te han quitado como el piso de lo que antes creías que era, no sé si ya pasaste por ese proceso, cómo lo estás viviendo, cómo lo viviste. Entonces a veces puede ser doloroso o resulta. Claro, tienes atisbos de paz, de, de dicha, pero son atisbos todavía. Entonces, ¿cómo lo has experimentado tú? Porque a veces sí puede ser o parecer doloroso y difícil soltar aquello. Lo que pasa es de que, insisto, todo pareciera que es por nuestra cuenta, ¿no? O sea, nosotros no queremos perder el cuenta. Y mucho más en el perdón, ¿no? Vamos nosotros sesgando, categorizando, si quieres, nuestros propios niveles de perdón. Y muchas lecciones inclusive nos facilita Jesús tan amablemente como siempre lo hace. Decir, hey, empieza por estas cosas livianas, ¿no? Empieza por estas cosas que aparentemente son más fáciles. Poco a poco vas a ir llegando a aquellas que aparentemente son más difíciles. ¿Por qué aparentemente? Porque en realidad no hay ninguna distinción, ¿no? O sea, los milagros no tienen ningún tipo de categorización. Pero todavía, como tú dices, bien maestra, pareciera que nos aferramos porque tenemos mayor apego a ciertas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que creemos que no las han hecho y que realmente nos han dolido, nos han lastimado, o algunas frustraciones que tenemos, ya en un título más personal de cosas que no hemos podido alcanzar, y preferimos echarle la culpa a todo lo que podemos encontrar a mano para no asumir la responsabilidad. Y Claro, y eso, me refiero, maestro, también incluso a
las ilusiones, o sea, a los hijos, por ejemplo, tú que tienes hijos, que tienes nietos, me explico, a ese tipo de relaciones también. A veces pareciera que estamos como muy aferrados a esos roles o a esas etiquetas, a esos apegos. Claro, yo recuerdo cuando empezaba el encuentro global que se desarrolló en Brasil hace unos 3 años, empezaba con la participación de una maestra chilena, que dentro de otras cosas, ella decía que todas las mañanas le pedía a su nieta recién nacida que no la distrajera, ¿no? Y wow, o sea, eso para mí, creo que para muchos de los que estuvimos ahí conectados fue ¡ey! ¿No? O sea, esto es más serio de lo que parece, ¿no? Porque a veces nos encontramos la idea bonita de todo el camino de la liberación de la mente enferma o del despertar o qué sé yo. Y vamos viendo solamente las cosas que podemos agarrarnos fácilmente y creemos que lo estamos haciendo muy bien. Pero cuando hablaba la maestra de eso, me hizo a mí mucho pensar porque yo tengo 2 nietos ahora, bueno, en ese entonces solo había una con quien tengo una relación especial, muy personal, ¿no? Entonces, wow, yo decía, no, no puedes pedirme eso. Y eso es en general para todo lo bueno y lo malo también, ¿no? O sea, hay algunas cosas que todavía las creamos muy especiales para nosotros, que forman parte de nuestra identidad, así como un amor especial que no puede sentir un nieto o por los hijos. Creemos de que también hay algunas cosas malas que nos cuesta perdonar o soltar, porque pareciera que nos han mirado de una manera un poco más especializada, digamos, ¿no? Que nos ha dolido mucho más. Entonces, eso podemos ver que entre el odio y el amor es la misma reacción que tenemos, ¿no? Nos cuesta soltar las cosas. Y es porque todavía nos creemos los protagonistas de nuestro propio cuento, ¿no? De nuestra propia película. No estamos dando el paso para poder ver desde fuera, para poder ver todo esto como una propuesta de un escenario, sino que de rato en rato nos zambullimos y nos tiramos al campo de batalla y bueno, pues de aquí me quedo y me agarro de todas esas ilusiones que por más tristes o por más hermosas que sean, siguen siendo ilusiones, ¿no? Y Y eso es me ahí donde lleva, depositamos nuestra felicidad, maestra, y ese es el problema. disculpa maestro que te interrumpí, pero eso me lleva también una pregunta aquí. ¿Es posible estar exitosamente, me colocan aquí, equivocado acerca de mi función? Es decir, creer que estoy cumpliendo con un propósito espiritual y sin embargo estar reforzando el ego sin darme cuenta. Es decir, vivir un autoengaño. Puede ser fácil a veces. Yo creo que ese es uno de los mayores aparentes conflictos que tenemos en el proceso de despertar. Cuando dejamos que el ego se haga cargo de nuestro aparente bondadoso despertar. O sea, cuando cruzamos esa línea delgada de que nos empezamos a sentir muy espirituales y eso nos vuelve no humildes, ¿no? Sino como que nos vuelve más especializados. Y empezamos a tener cierta actitud interna, que en muchos casos lo hacemos externa también, de volver al mismo error de creer tener la razón. Entonces, si yo me estoy volviendo algo superior, por lo tanto, puedo asumir que tengo mayores privilegios ante ti y otra vez vuelvo al juzgar, ¿no? Que es uno de los mayores problemas que tenemos en este proceso, ¿no? Que todo el tiempo estamos juzgando. Entonces, sí, yo siento que estoy en un camino un poquito más adelantado, entonces me permite juzgarte, me permite juzgar los actos, ¿no? Me permite juzgar todo. Y es ahí donde realmente se dificulta el camino, ¿no? Por eso es que en el manual para el maestro, cuando nos habla de las etapas, llegamos a la cuarta etapa y decimos, sí, estoy ahí, qué bueno. Y luego un poquito más adelante nos dice, este es lo más difícil, puede ser que de ahí nunca salgas, ¿no? Y que te quedes millones de años porque crees, claro, que llegaste ya a un nivel, pero en realidad te das cuenta que a veces hacemos mal uso de ese nivel. Ya, eso me lleva también, y es muy interesante, una pregunta, por ejemplo, ¿cómo distinguir entre una actividad que proviene del ego y una acción inspirada por la función que Dios me dio?
Bien, ¿Hay señales internas o externas que nos ayudan a discernir esto? ¿Cómo lo sientes tú? ante todo es la paz, ¿no? Ujú. Ante todo es, pero esto también puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque cuando yo salgo con mi gusto, ¿no? Así sea malo, pero salir con mi gusto, me siento pues en una paz, armonía y dicha exuberante, ¿verdad? Pero ¿cuándo es verdadera? ¿Cuándo realmente es verdadera? Y ahí te dan unos tips, ¿no? Lecciones y el mismo texto. Dice, bueno, pues cállate, ¿no? O sea, calla tu mente. Porque el primero en hablar va a ser el ego, ¿no? Y yo creo que esa, por lo menos en mi experiencia, me ha costado mucho llegar a tener esa eh, honestidad de saber que estoy acallado, ¿no? Porque a veces te cuentas a ti mismo que no, sí, estoy en paz, estoy quietando la mente, pero en realidad ya dentro tuyo sabes cómo quieres que funcionen las cosas y de alguna manera las direccionas a tu manera, ¿no? A lo que tú quieres. Pero cuando somos honestos y transparentes con esto, creo que es bueno permitirse que primero avasalle el ego con sus propuestas, ¿no? Con todas las opciones que nos da. Y luego empezar a mirarlas muy lentamente, sin darle la sobreimportancia que a veces le damos, ¿no? Y luego hacernos la pregunta que para mí es quizás la mayor posibilidad de abrirte a una reflexión honesta, y es decir, ¿qué gano con esto? Cuando el ego se queda callado, porque no sabe qué responderte. Yo creo que es ahí cuando encuentras la verdadera guía y te lleva a un estado de paz, pero no a un estado de ganancia, no a un estado de victoria, sino a un estado de paz, de amorfía pura, como dice el curso. Hay prácticas hermosísimas que nos dice y son aplicaciones muy concretas, nos señala aquí. Por ejemplo, en la lección 65, mi única función es la que Dios me dio, dice, las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio y no me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. ¿Puedes hablarnos, por ejemplo, acerca de tu práctica, de cómo has sentido esto, cómo lo has vivido, cómo lo has experienciado? Como te decía, es un poco un trabajo de mucha entrega el poder ser honesto con nuestros pensamientos, ¿no? Porque de verdad yo creo que hay algunos en los que nos dejamos llevar muy fácilmente con el ego y creemos que está bien, ¿no? Creemos que viene del Espíritu Santo, que ha habido la corrección necesaria, que hemos recibido el milagro. Pero como te decía, para mí la forma más eficiente de poder ver realmente si estoy dejándome llevar por la guía correcta, porque aquí no tenemos que cuestionar si la guía es buena o mala, ¿no? Sino es cuánto yo me estoy permitiendo, honestamente, dejarme llevar por la guía correcta. Sin mi lista de supermercado, ¿no? Sin agarrar y decir, bueno, ok, voy por este lado, pero quiero que me cumplas estas cosas, ¿no? O quiero llegar la meta que yo me he propuesto. Entonces, yo creo que ahí vale la pena ver, ver realmente la causa de tus pensamientos, ¿no? Eh, Solamente verlos pasar, porque ahí hay un riesgo muy grande. Si bien algunas lecciones nos dicen, ve con detenimiento lo que te está mostrando el ego, ¿no? Ve con detenimiento, qué sé yo, a esa persona que sientes que te ha hecho daño y enfrenta esa situación, etcétera. Pero yo creo que también si eso se hace muy recurrente en nuestro enfrentamiento, si quieres, con nuestros pensamientos egoicos, le das mucho valor, ¿no? Es como que lo vuelves más vivo, más presente. Y al final es ahí donde te regodeas tú mismo en esos pensamientos y tú mismo vas hallando tus propias respuestas en función de lo que tú quieres descubrir, de lo que tú quieres encontrar. Entonces yo creo que a mí lo que me ha funcionado sí es ver, tratar de indagar un poco dónde se origina, o sea, cuál es la causa de esto, por qué estoy recibiendo esos pensamientos, por qué cuando quiero hacer un acto de perdón, eh, que yo al principio lo tengo muy claro y quiero perdonar este pensamiento con respecto a lo que creo que está sucediendo, porque a veces se vienen una serie de cosas juntas y a veces me niego a verlas, ¿no?
Y digo, no, no, me estoy enfocando en una cosa precisa y sé que esta es mi responsabilidad y quiero cambiar de intérprete y espero el milagro y me siento a esperarlo. Es válido ver dónde se originan los pensamientos. Eso me lleva a preguntarte, ¿eres feliz? Por ejemplo, si hablamos desde la aplicación de la segunda idea, mi función y mi felicidad son una. ¿Cómo vives esto? Bien, como te decía hace un momento, a veces cuando nos viene la carga de aceptar una función en el plan de Dios para la salvación, lo vemos como tal, como una gran responsabilidad, ¿no? Y creemos que tenemos que hacer muchas cosas al respecto. Y luego volvemos un poquito atrás y nos dice, sí, pero tu única función es perdonarlo. Y sí, pero perdonar no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil cuando además todavía me siento de alguna manera víctima o culpable del mundo, ¿verdad? Pero lo Claro, hermoso, pero hablamos de un nuevo elemento, maestro, aquí. Bueno, una resignificación del tema de la felicidad. Ahora claro, involucramos también este otro concepto, que claro, es que está como aquí, muy trillado, ¿no? También en el mundo de la ilusión, pero ahora nos habla un curso de milagros de esto, el perdón y la felicidad. Son mi única función. De hecho, hay partes donde quizás lo dice y lo vincula, o sea, lo dice realmente, pero entonces, ¿qué tan feliz realmente claro, me lo que siento? pasa es de que aquí es muy claro, en el punto 4 de la lección 66 que nos dice, o sea, Dios te dio la felicidad y no hay vueltas, ¿no? Porque si tú no crees eso, estás aceptando a un Dios incompleto en sí mismo. Entonces, por eso es de que al final, y al final de todas las lecciones nos lleva claramente a ello, de que realmente todo se reduce a creer de que nosotros estamos separados de nuestra fuente y que podemos ir mimetizando a Dios de maneras diferentes a como nos conviene. Pero si nosotros simplemente aceptamos una idea genuina de la identidad de Dios y nosotros como consecuencia de eso, entonces nos es mucho más fácil aceptar que la felicidad es algo inherente a nosotros. Y Claro, que, es más bien quitarle los obstáculos que le claro, hemos puesto, y como que dice el el curso. perdón lo único que va a hacer no es darnos la felicidad, ¿no? Porque como tú bien decías, está, es directamente proporcional, si quieres, pero en el sentido de que nosotros, como tú dices, quitamos esos obstáculos, ¿no? En la lección 65 nos decía muy claramente eso. El reconocimiento de que la salvación es tu función y la renuncia a todas las demás metas que tú te has inventado. Entonces, en medida de que yo acepto de que el perdón no me va a llevar a la felicidad como si fuera un vehículo por el cual tengo que transportarme en un camino hasta llegar a la cima de la montaña, sino lo único que va a permitir es eliminar estos obstáculos que yo me he inventado. Se eliminan los obstáculos, se clarifica la mente, llega la luz con la corrección y soy feliz. Y me doy cuenta que nunca tendría que haber buscado fuera a lo que me pertenece como herencia de la identidad que tengo por ser hijo de Dios. ¿Tienes algunas actividades que quieras convocar, invitar aquí? Bien, estoy dando justamente las lecciones en vía virtual, Ujú. por WhatsApp. Ya tenemos un camino de trecho andado. Entonces, ahorita no es oportuno, digamos, recibir nuevas personas, pero sí estoy pensando en abrir un segundo grupo, más o menos en septiembre. Y bueno, esa es la actividad que estamos teniendo. Estamos retomando también los talleres en los centros penitenciarios. Es un poco aparentemente complicado entrar en ese sistema ya en otra ciudad, porque estoy ya viviendo en otra ciudad hace un par de años, Ya. pero vamos avanzado este camino. Y bueno, siempre estoy presto a tener charlas personales con quien quiera conversar un poco a partir de esta experiencia que tenemos, ¿no? Maravilloso. Bueno, para quienes no conozcan al maestro Rodrigo, bueno, de verdad que la honra y la bendición para él. Él hace una labor muy hermosa, estuvo haciendo, digamos, con el curso de milagros. Yo lo conocí en el mundo de la forma en el año 2020, digamos, interactuamos y tuve la oportunidad también de conocer su trabajo en centros penitenciarios, llevando justamente o extendiendo lo que postula las enseñanzas de un curso de milagros. Y bueno, ahora entiendo por lo que dices que como te has mudado a otra ciudad, pues estás también buscando incursionar nuevamente en ese tipo de actividades que hacías en otro lado. Bueno,
Obviamente el espíritu es el guía aquí. Maestro, si tuvieses que decirnos como un cierre, una conclusión con relación a la aplicación práctica en nuestra vida diaria de esta lección 83 que nos puedes compartir. Bien, yo creo que lo más hermoso de todo esto, y me voy a permitir leer un apunte que hice, parecería que nosotros tenemos que correr un camino, tenemos que hacer muchas cosas para alcanzar nuestra salvación. Parecería de que tenemos que despojarnos y perder algunas cosas, perder inclusive algunas cosas no solamente concretas, sino emocionales, parejas, familia, gente que no está de acuerdo con nosotros. Entonces, toda esa idea de seguir un camino a nuestra salvación parecería ser un camino de renuncia, ¿no? Un camino de sacrificio. Eh, yo personalmente he experimentado, junto con muchos maestros, con muchos alumnos, con todos ustedes, de que la única forma es experimentarla, no es conceptualizarla, idealizarla, tratar de encontrar las respuestas en filosofía, en el mismo curso de milagros. Yo creo que si nos atrevemos a experimentar que sí somos salvos, vamos a entender de qué aparentemente tendríamos que salvarnos. Porque esa es una discusión que tenemos cuando nos habla de inicio en curso de milagros y nos dice, sí, hay un camino para la salvación y tú formas parte de él. Y todos vienen a nuestra memoria todas esas creencias muy arraigadas, ¿no? En los dogmas de la religión, de que tenemos que salvarnos del diablo, o de que tenemos que salvarnos del pecado original, o que tenemos que llegar sanos y puros al último juicio, donde vendrá Jesús a juzgarnos y demás cosas. Pero si nos atrevemos a experimentar la salvación a partir de la clarificación y la entrega de nuestra mente, a esa voz callada que está en nosotros mismos. Y quizás de inicio no escuchemos mucho, quizás de inicio no sea difícil inclusive estar en ese momento presente, pero si tenemos una, un pequeño ápice de voluntad, nos vamos a conectar con la voluntad divina, con la voluntad que compartimos con Dios. ¿Y por qué no podría suceder? Esto no está reservado para cierto tipo de mente o para cierto tipo de sabiduría. Esto nos pertenece por herencia propia. Solamente dejemos que fluya en nosotros. Y si bien todas estas son herramientas muy útiles, contribuirlos, es la herramienta más útil y hermosa que pudo llegar a mis manos y que realmente me ha conducido en todo este camino de llegar a ser, de llegar a vivir ese ser que realmente somos. No nos olvidemos que solo es una decisión, que solo es una elección. Y eso está en nosotros cada instante para ser tomado. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Calderón, desde Bolivia. Ya lleva más de 5 años en lo que es la extensión y el estudio de un curso de milagros. Nos hablaba aquí acerca de la lección 83, que en este caso comprende las ideas 65 y 66, que son mi única función es la que Dios me dio y mi función y mi felicidad son una, de un curso de milagros. Te honro, te bendigo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias aquí. Será hasta la próxima, amigos. Gracias, gracias maestra. Un placer como siempre. Hasta Gracias. cualquier momento. Hasta Un cualquier abrazo a todos, momento. hermanos. Gracias. Gracias. Katy García de Cuánticamente, amigos. Chao.